Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Le pasaba la Biblia para que la leyera. Muchas veces pedimos a Dios que nos hable y ya Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Es una de las principales formas que nos habla. Así que vamos a leer la palabra de Dios como lo que es. Tal como dice, es su palabra, es Dios hablándonos. Esta vez, igual les voy a pedir nuevamente que se pongan de pie para que leamos la palabra de Dios. Está en Colosenses, capítulo 2. No la tenemos acá, pero yo sé que varios de ustedes han traído sus Biblias y ya que las trajeron, prefiero que la busquen en su Biblia. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 15. Y por si alguno no ha traído su Biblia, puede leerla aquí. Pero aprovechen de que tienen la suya, tienen más cerca. Quiero que leamos todos juntos. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al verso 15. Dice así su palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué tremenda lectura. Y qué misterios están escondidos ahí. El Señor nos devele estos misterios en un rato más cuando el pastor exponga esta palabra. Y
Vamos a orar al Señor. Este es un tiempo de oración. Antes yo no sé si acá en este minuto hay alguna persona que está por primera vez en este culto. Me gustaría, si hay alguien que viene por primera vez, o tal vez hace mucho tiempo que no viene, o viene de lejos, no es de acá, me gustaría que levanten la mano. No sé si hay alguien, parece que somos todos de casa. A ver, ya, perdón, estoy medio piti. Hermanos, bienvenidos. Y los hermanos que están alrededor les van a saludar y siéntanse en su casa. Y esperamos, y también aprovechen a saludar al hermano que está al lado también. Bien, después de haberles dado esta bienvenida, esperamos que se sientan en su casa y si han venido por primera vez, que no sea esta la última. Esperamos que se encariñen y nos encariñemos también nosotros con ustedes. Vamos a orar al Señor. En primer lugar, vamos a orar por nosotros mismos. Cada uno, quiero dar un tiempo para que cada uno se presente al Señor y vamos a tener un tiempo de silencio donde cada uno va a orar al Señor. ¿Ya? Luego, quiero que oremos por nuestra iglesia, por esta iglesia y también por esta misión y por los hermanos de la Iglesia Universal también, que están reunidos, otros que ya se reunieron porque en otros lados la hora es distinta, en el día domingo, y entonces luego vamos a orar por la iglesia, y eso voy a pedir esa va a ser una oración congregacional. En tercer lugar, vamos a orar por nuestro país. Nuestro país, como todos los países, tienen sus altos y bajos, sus riquezas y sus problemas. Y en este momento es necesario que oremos para que Dios guíe en toda esta. Yo creo que la mayoría de nosotros está actualizado, violencias por allá, violencias por acá, demandas por aquí, demandas por acá, acusaciones por un lado y por otro, ya. Cada unos tienen la poruña más grande, otros más chica, pero todos los que pueden toman algo para sí. Pero también oremos por esos que no lo hacen, por esos políticos honestos, por esos carabineros que cumplen con su deber y están dando la pelea en distintas partes de nuestro país, por esos estudiantes que con dificultad estudian, y por esos políticos en ciernes para más adelante, esos que se están preparando, por los políticos que están de uno y otro lado. Quiero recordar también que, perdonen que me tome este tiempo, en el caso de Jesús, él reclutó a uno que era, Jesús reclutó a uno de sus apóstoles que era de un lado, y otro de sus apóstoles era del otro extremo. Eran como dos extremistas, uno de la extrema derecha y el otro de la extrema izquierda. Y se dieron la mano y fueron apóstoles. Estamos llamados a ser sal, no perdamos el sabor, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Por eso la primera oración es por nosotros mismos, porque nosotros estamos somos iguales. O sea, la diferencia entre, alguien dijo, unos son pecadores perdidos y otros somos los pecadores perdonados. Oremos por nuestro país, por las leyes que se vienen.
se están proponiendo algunas reformas, se están proponiendo leyes, que Dios guíe todo este proceso del aborto, de la educación, de lo laboral, la parte económica. Que el Señor guíe esto. Y también en cuarto lugar vamos a orar por las misiones y los misioneros. Nuestra iglesia tiene, nuestra misión tiene personas preparándose afuera, en Estados Unidos, en Brasil, y hay misioneros que no conocen. También tenemos misioneros en África, en otros lados. Tenemos un misionero que está en su periodo de descanso y le ha tocado duro, Manuel, que está misionando en Rusia, por esa iglesia. Hay hermanos en África y en otros países que están sufriendo verdaderamente. Ellos sí que están sufriendo. Oremos por ellos también. Entonces vamos a tomarnos un tiempo. Primero, cada uno ora en silencio, luego voy a pedir a mi hermano Juan, hermana Elisa, que pasen acá también y me acompañen para la parte de las oraciones de toda la congregación. Por favor, pasen para acá y nos tomamos un tiempo, cada uno ore como bien le parezca. Acá. Padre nuestro, nos presentamos ante ti, Señor, ante el Dios Todopoderoso, dándote gracias por haber recibido tu misericordia, haber creído en Jesucristo y porque podemos dirigirnos directamente a ti. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias te doy porque tú permites que nos reunamos como iglesia, Señor, por esta oportunidad de enriquecernos mutuamente y fortalecernos para seguir durante la semana en lo que cada uno ha estado, en lo que cada uno tú has puesto, Señor. Te doy gracias, Padre. Y por eso te pido, Señor, por esta iglesia, por esta congregación, Señor, que tú has formado. En primer lugar, Señor, te ruego por los pastores, por el equipo pastoral, por sus vidas, por su preparación, por la entrega a la iglesia, Señor, que tú les guardes, que tú les bendigas y también a través suyo tú nos bendigas, Señor. Te pido por cada departamento que está trabajando, cada hermano que está con alguna responsabilidad permanente en la iglesia, guíale, Señor, en los trabajos con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, en la administración, en todo, Señor, lo que tiene que ver con la iglesia.
por los que vienen saliendo del encuentro de este fin de semana de matrimonio. Te pido que eso permanezca en sus vidas, Señor. Te rogamos, Padre, por otras iglesias que también se reúnen en este día, que sean toda la comunidad cristiana sea fortalecida, Señor, que seamos renovados y Tú permanezcas en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, Señor. Hay tantas cosas que debemos cambiar y gracias, Señor, porque contamos con Tu misericordia, sabiendo que Cristo vivió en un cuerpo igual que el nuestro y fue probado y nos entiende, pero Él pasó la prueba impecable, Señor. Nosotros confiados en Cristo, en su gracia, en la gracia divina, a través de Cristo, nos presentamos a Ti, Señor, para encomendarte esta iglesia, encomendarte también todo lo que tiene que ver con su trabajo. Que guardes a los cristianos, Señor, en este mundo, en la vida cotidiana, Señor. Que lo que hoy día recibamos también permanezca en nosotros, para nuestras vidas. Bendice, Señor, la labor de cada uno. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias y nos ponemos ante Ti. Señor, continuamos ante Tu presencia, Padre, y te rogamos por nuestro país. Te rogamos primeramente, Señor, que nos ayudes a entender como iglesia que no vivimos, Señor, encerrados dentro de 4 paredes en una burbuja. Ayúdanos a entender que somos parte de un país, Señor, que somos parte de este país, Señor, que somos ciudadanos de acá, Señor, y que debemos estar preocupados, Señor, orando y actuando, Señor, por nuestro país. Señor, nuestro país Te requiere, Te necesita, Señor, y nosotros somos Tus embajadores, Padre, somos los embajadores del reino. Y, Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos, Señor, ser buenos ciudadanos, Señor. Estar participando, Señor, de las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Te pedimos por nuestros gobernantes, Padre. Te pedimos que Tú les des sabiduría para administrar el país, Señor. Que Tú, Señor, bendigas la vida de cada uno, Señor, y les ayude a hacer bien su trabajo, Padre, por el bien de todos. En el nombre de Jesús, Señor, Te pido que Tú actúes, Señor, en los casos de corrupción, papá. Nos da pena, Señor, muchas veces nos indigna, Señor, la injusticia. Pero Te pedimos, Señor, que Tú obres, Señor, porque Tú eres Dios justo. Enséñanos, Señor, a ser justos, Señor, a buscar Tu justicia, Tu reino y Tu justicia, como dice Tu palabra. En el nombre de Jesús Te pido que bendiga, Señor, cada ministerio, Señor, que debe actuar en nuestro país, Señor. Cada persona en poder, Señor, que pueda hacerlo con sabiduría. En el nombre de Jesús Te pedimos, Señor, por los carabineros también, Señor, que a veces uno los critica, Señor, a veces, Señor, uno los defiende, pero Te pedimos que los protejas, Señor, que ellos puedan cumplir bien su trabajo, Señor, y que Tú también les cuides, Señor. Asimismo Te pedimos, Señor, por las personas que se manifiestan, Padre, que puedan, Señor, hacerlo bien, Señor, y cuidarse a sí mismos, Señor. Sabemos que muchas veces existen excesos, Señor, tanto de un lado como del otro. Padre, Te pedimos que Tú nos ayudes, Señor, a ser responsables, Señor, de nosotros mismos también. En el nombre de Jesús, Señor, Te pedimos, Señor, por la educación, la salud, Señor, tantas cosas en las cuales vemos injusticias, Padre. Ayúdanos, Señor, a no estar pasivos, Señor, a estar atentos, Señor, y a estar orando, Señor, a estar, Señor, moviéndonos como ciudadanos también. Permítenos, Señor, entender Tu voluntad y movernos según Tu voluntad, Padre, pero no a quedarnos quietos, Señor. A ser como Tú quieres que seamos, Señor. Padre, y también, Señor, que podamos entender que como ciudadanos, Señor, somos hermanos, Señor. Así como decía el hermano Gastón, Tú juntaste a 2 discípulos, Señor, que eran de ideologías políticas distintas, Señor. Así también que lo entendamos nosotros, Señor, en ese amor que Tú nos pides, el amor por el prójimo, el amarse unos a otros, Señor, que eso prime en nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús, Señor, Te entregamos esto. Amén. Seguimos en Tu presencia y damos las gracias, Señor, por ser Tus hijos.
Gracias porque un día, Señor, ante la fundación del mundo, tú nos tuviste en el corazón, Señor, y sabías que necesitábamos de ti, Señor, desde el momento mismo de nuestra concepción hasta el último suspiro de esta tierra. Señor, gracias por estar en un país donde podemos hablar de ti, Señor, orar a ti con libertad. Pero clamamos a ti en esta hora, Señor, con nuestro corazón quebrantado, por aquellos que están dando su vida, Señor amado, aquellos que están sufriendo persecución, Padre Celestial, a causa de tu palabra. Gracias, Señor, por esos hombres, mujeres y niños, Señor, que están en los campos misioneros, Señor, en lugares difíciles, Padre Celestial. Bendice sus vidas, líbralos del mal, Señor. Que tu palabra sea una realidad en sus vidas, Padre. Tu palabra promete que tus ángeles acamparán a nuestro alrededor y nos defenderán de todo peligro. Señor, en esta hora intercedemos por nuestros hermanos, Señor. Y también por todos aquellos que están buscándote a ti, Señor, con su corazón abierto. Ten misericordia, Señor amado, allá en países que están cerrados al Evangelio, Señor. Que tu presencia, Señor, pueda hacer la diferencia. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por los que se están preparando para ir al campo misionero. Señor, te rogamos que tú les prepares, Señor, conforme a tu propósito, que tú selles en sus corazones este deseo de compartir tu palabra con otras personas. Señor, bendice sus vidas, Señor, dale sabiduría para enfrentar las cosas de forma adecuada. Señor, especialmente los que están preparándose, Señor amado, los que están en lugares difíciles. Te rogamos, Padre Celestial, ahí en los países europeos, tanta dificultad que hay hoy día. Como escuchábamos, muchas iglesias se venden, Señor amado, para otros fines. Dios eterno, tenga misericordia, porque hay gente que necesita escuchar de ti, que no sabe ni siquiera que existe Jesús. Señor, permite que pueda llegar una palabra de esperanza a ellos también. Te damos las gracias también porque tú has cuidado de la vida de nuestro pastor Eliel. Gracias porque se ha recuperado bien. Te rogamos que tú termines ahí tu buena obra, Señor, en su vida. Y así como él, tal vez tantos otros pastores y hermanos que no sabemos que están enfermos, tú les conoces y te pedimos por ellos en esta hora. Te alabamos y bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad de presentarnos a Él. Y seguimos. Una de las cosas, porque dice la palabra que en una parte las primeras cosas pasaron y estamos viviendo las primeras cosas. Todas estas, nuestras luchas personales, nuestra participación en un país, en una iglesia. Pero una de las cosas que después que todas estas cosas pasen, hay una de las cosas que vivimos acá que vamos a seguir haciéndola allá. Acá cantamos, es una de las cosas lindas que poder cantar de distinta manera y cantar al Señor. Pero allá vamos a seguir cantando, mucho mejor que ahora, por supuesto. Gracias a Dios tenemos lindas voces que nos acompañan. Vamos a seguir cantando al Señor, alabándole a Él. Así como decía nuestro hermano Gastón, con harto ánimo, harto júbilo, que no va a tener nada que ver como el día de hoy, que lo vemos un poco apagado, pero vamos a levantar nuestro espíritu y con el amor que le tenemos al Señor vamos a decirle que vamos a celebrar todo su amor, vamos a celebrar que nos redimió. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Incomparable, inigualable su amor.
Señor, porque nos tienes aquí, porque a pesar que en otras partes no te pueden honrar, quizás están oprimidos, pero nosotros hablamos y cantamos y adoramos por ellos y clamamos por ellos. Por eso celebramos su amor, porque Él nos ha amado con amor eterno. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Por tu gracia, por tu amor te alabamos. Es por tu gracia y tu amor, solo tú eres digno, adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es
tus misericordias. Ayuda a que nuestro corazón cada día pueda ver realmente tu inmenso amor que nos abraza día a día. Llénanos, Espíritu Santo, con ese regocijo, que las penas se vayan, que las tristezas salgan de nuestros pensamientos, que realmente nuestro corazón se eleve a ti en alabanza, en gloria, que solamente para eso fuimos hechos, Padre Celestial, para honrarte y alabarte. A ti la honra, la gloria y el poder. Seguimos alabando el dulce nombre del amor del Señor, tu dulce amor, Señor. Cantemos. Cante con el corazón al Señor, dígale que le ama, dígale, exprésele el amor al Señor. Si no lo ha hecho en la semana, aprovecha ahora. Dulce amor, bálsamo esa vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados. Tu sangre es el sello de mi redención. No tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Mi decisión es vivir solo para ti y responder a este amor que conquistó mi corazón. Vamos a dedicar este momento para que usted tome lo que ha traído delante del Señor como ofrenda y lo pongamos en las arcas del Señor. Que pongamos del sustento que Él nos ha dado, y le voy a pedir a los hermanos encargados que por favor pasen a tomar la ofrenda. Vamos a dedicar un minuto de dedicación a la alabanza mientras toca la música. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Bendice, Padre Celestial, a mis hermanos que tienen necesidad. Bendice, Señor, a lo mejor los que sobreabundan también. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el que provee día a día. Tú eres el que pone el pan, el alimento y el sustento en nuestros hogares. Yo te ruego, Señor, que bendigas esta ofrenda, Señor, y los hermanos que caritativamente y dadivosamente dan también para tu obra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Mis hermanos, ¿pueden pasar la ofrenda? Nosotros vamos a seguir cantando el dulce amor del Señor. ¿Sí? Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a este amor que conquistó mi corazón. Amén. Alabamos el dulce nombre del Señor. Tomen sus asientos, por favor. Pastor.
Muchas gracias al Señor porque podemos vernos. Bienvenidos y bienvenidas, quienes no he podido saludar personalmente. Bien, gran parte de nuestros hermanos están en el encuentro matrimonial. Hemos orado por ese encuentro, han vivido sus luchas, han vivido sus conflictos. Lo que siempre pasa, no solo pasa por, como decimos nosotros, no solo pasa por ser chileno, que a última hora nos pasan cosas, sino que también hay luchas muy profundas en las parejas que van a vivir el encuentro, en los que están organizando. Así es que, bueno, mantengamos en oración. Desde el viernes en la noche ya está el equipo trabajando allá y hasta hoy bien tarde estarán. Yo quisiera solamente pasar un aviso de utilidad pública que vengo encargado por la escuela dominical, y están haciendo una invitación a quienes desearan colaborar con la escuela dominical en una clase que va de 0 a 3 años. Es una clase de sala cuna, que luego se divide en sala cuna menor y sala cuna mayor, pero quienes quisieran, si son miembros de la iglesia, bautizados, recibidos como miembros de la iglesia local, y quisieran colaborar con la escuela dominical, hay una invitación para que algunos de ustedes a la salida hagan las consultas, entreguen sus datos, y bueno, se va a iniciar todo un proceso de selección entre quienes postulen, digamos. Así es que es un espacio para servir al Señor también, si alguno de ustedes quiere hacerlo. La escuela dominical se lleva a cabo en paralelo a nuestro segundo servicio, el que empieza a las 12. Ustedes saben que hay un culto a las 10, otro a las 12. El de las 12 tiene paralelo un programa de escuela dominical fundamentalmente para niños. Así es que bueno, la invitación está abierta. A la salida va a haber una mesita donde ustedes van a poder hacer las consultas pertinentes. Quisiera pedirles también su oración, porque a partir del martes los pastores de la Iglesia Nacional, todos los pastores de la Alianza, vamos a estar en un retiro, llamémoslo así, que se llama Sínodo Pastoral. Se analizan temas de actualización ministerial, que es la presentación de los nuevos escenarios que vive el país y que enfrenta la iglesia, y entonces los pastores vamos a estar desde el martes por la mañana hasta el viernes al mediodía metidos ahí en el encuentro. Esto es en Metrenco, así es que las clases de academia bíblica que funcionan con pastores se suspenden, salvo la clase de las controversias de Jesús, que funciona el día miércoles, porque esa clase tiene un profesor ayudante, así es que el profesor va a hacer la clase, aunque el pastor Ricardo también va a estar con nosotros en el sur. El resto de las clases donde los profesores son pastores, el del martes en la mañana de las mujeres, se suspenden por esta semana, solo por esta semana, la del martes en la tarde, la del lunes, y cualquier clase que se haga con pastores durante esta semana se suspende. Bien, y por favor estén orando para que la jornada que vivamos sea de bendición y que el Señor bendiga a la Iglesia Nacional también en esta búsqueda. Bueno, hablemos un poquito de un texto bíblico que está en Colosenses, un texto del apóstol Pablo, Colosenses en el Nuevo Testamento. Es un texto que algunos grupos han estado estudiando en la academia precisamente, y quisiera darle una vuelta más de rosca, como se dice, porque me quedó, desde que lo estudiamos inicialmente con el grupo de estudio del martes en la mañana, otros lo han estudiado otros días, me ha inquietado mucho y creo que nos puede servir como un resumen de lo que han sido estos 2 meses en que hemos estado hablando de la santificación.
Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Vamos a leer 6 al 8. Vamos a leer estos 3 versículos. Y los quiero invitar a bucear un poquito en este texto bíblico. Bien, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Oremos. Señor, tu santa palabra está delante nuestro y nosotros delante de tu presencia. Ilumínanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos llevan menos de 20 años asistiendo a esta congregación? La mayoría. ¿Cuántos llevan menos de 10 años asistiendo a esta congregación? No vamos a pasar lista, solo una pregunta, una encuesta al ojo. ¿Cuántos llevan menos de 5 años viniendo? Incluidos los que vinieron por primera vez hoy. Muy bien. Entonces este texto nos va a servir para retomar ciertas cuestiones que son básicas en la fe y que a veces después de 20, 10 o 5 años uno descuida. Pero por eso es que la Biblia durante 2000 años ha sido enseñada, predicada, cantada cada domingo en las iglesias cristianas, porque la palabra de Dios tiene sentido y provee muchos sentidos para todos los tiempos. Técnicamente a esto le llamamos la polisemia de los textos bíblicos. La multitud de sentidos que sale de un texto que hace que ninguna prédica, ni un curso, ni un libro que se haya escrito sobre ese texto agote el sentido profundo de un texto. Así es que, bueno, tanto los que llevan menos de 20 como los sub 20 como los sub 5, vamos a encontrarle un sentido profundo a este texto bíblico. El proceso de la santificación, y esto es lo primero que vamos a decir, y si nos dejan el texto bíblico arriba, el versículo 6 y 7, hemos venido hablando de la santificación y lo primero que vamos a decir ahora es que el proceso de la santificación es un andar. Es un caminar. Probablemente los sub 5, más que los sub 20, se han reído mucho de la jerga que los evangélicos usamos para referirnos a ciertas cosas, ¿no? Porque hemos asistido a una generación que cada vez se pone más irreverente con la religión y bueno, los evangélicos nos prestamos para alguna de estas cosas. Somos mandados a hacer para ofrecer titulares en la prensa y en los chistes de algunos de estos humoristas. A estas alturas de la vida ya no nos vamos a sentir ofendidos porque alguien se ríe de nuestras costumbres evangélicas, pero porque nos reímos nosotros mismos además, pues eso es positivo. ¿Han escuchado la pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Su hijo camina o no camina? Solo el que es muy canuto entiende de qué se está hablando.
Se refiere a si acaso permanece en la fe o no. Su marido, ¿camina o no camina? Ella no camina. Debe ser que está enfermo. Pero a pesar de que esto parezca chistoso, y es muy chistoso, nosotros nos reímos siempre de estas cosas porque todos caemos en eso, ¿no? Vamos a decir inicialmente que el proceso de santificación es efectivamente un caminar. De la manera que habéis recibido al Señor, caminen en Él. Anden en Él. Es un transitar. La mejor manera de hablar del discipulado, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es hablar del seguimiento de Jesucristo. Especialmente en el Evangelio de Juan, el verdadero discípulo es el que es capaz de seguirle hasta el fin. ¿Se acuerdan que finalmente solo un discípulo, aquel al cual Jesús amaba, estuvo parado junto a la cruz? Ninguno de los discípulos famosos, solo un discípulo sin nombre, aquel a quien Jesús amaba. El discípulo amado le llaman algunos, junto a la madre, junto a algunas mujeres, que fue capaz de seguirle. El discipulado es un seguir a Jesús, caminar detrás de Jesús, transitar las sendas que Él nos invita a transitar. Entonces la invitación de este texto de Pablo es a caminar, pero un caminar que tiene dos características que aparecen en el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Alguien en la clase del martes, que es una clase mayoritariamente de mujeres, también hay algunos hombres, decía, esto de arraigado y sobreedificado son como dos dimensiones de una construcción. Lo de arraigado tiene que ver con lo profundo de las raíces y lo de sobreedificado tiene que ver con lo visible. Algo es invisible, uno de estos elementos, y el otro elemento es visible. Este transitar en la fe es un transitar que tiene estas dos dimensiones. Habiendo recibido a Jesucristo, habiéndose incorporado a la vida de la iglesia, 20, 10, 5, 2, 1, no importa cuántos años, ahora a caminar, a transitar la senda del Señor. ¿Cómo? Por un lado, echando raíces profundas. Por otro lado, construyendo de manera sólida. Algo en la vida es invisible para el resto, pero otro elemento de la vida cristiana es completamente visible. Cuando solo se da una de estas dimensiones, estamos cojeando, no caminando, estamos gateando con suerte. La forma de transitar la fe, la forma de vivir, la forma de andar, caminar, es fortaleciendo estas dos dimensiones, creciendo en ambas direcciones, echando raíces profundas. Pero esas raíces no son suficientes. También sobreedificando, construyendo una espiritualidad, una conducta, una vida de manera visible.
Pero el proceso de santificación no solo es un caminar. El proceso de santificación requiere un discernimiento activo por parte de los discípulos. Eso es lo segundo. Requiere caminar, no estar estancado en un momento. Requiere moverse, avanzar, echando raíces, sobreedificando. Pero ese caminar tampoco es irreflexivo. Dice el versículo 8 lo siguiente: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Miren que nadie los engañe. No se puede transitar la vida cristiana, no se puede caminar la vida cristiana creyendo, primero, que voy en una escalera mecánica o en una correa de transporte de maletas, donde yo me subo tranquilo, alguien se preocupará de sacar los obstáculos y avanzo solo. No. La vida cristiana se transita con esfuerzo, activamente caminando, activamente echando raíces, activamente construyendo una conducta acorde, pero también activamente mirando, porque fácilmente podemos ser engañados. El que se ha subido a una correa transportadora o algo por el estilo y no se preocupa nunca más si va en la dirección correcta, podría darse una vuelta y llegar a otro lado. Por eso este transitar cristiano no es así. No ser engañados por filosofías o por sutilezas huecas que se basan en tradiciones de hombres y no de Dios. Y esto requiere que nos detengamos un poquito y requiere que explique algo que es un poco complicado. Y a ver si yo puedo explicarme con claridad. La palabra de Dios, vamos a suponer esto, ¿no? Dios está en todos lados, pero uno siempre metafóricamente piensa que Dios está arriba y no abajo, pero Dios lo llena todo. Pero vamos a usar esta figura para explicar lo siguiente. La palabra de Dios desciende y se nos comunica a los seres humanos. Esta palabra de Dios originalmente no está dicha en los idiomas humanos, pero todos los seres humanos tenemos culturas, lenguas, necesidades diferentes. Entonces, esta palabra de Dios, vamos a decir palabra celestial, no humana, sino proveniente de Dios, tiene que arreglárselas para ser comprendida por personas de todas las naciones, de todas las culturas, de todos los estratos sociales. Una misma palabra debe ser comprendida por toda la humanidad. Para lograr eso, la palabra de Dios celestial, divina, usa mediaciones. El idioma, por ejemplo, es una mediación. Que Dios se haya comunicado originalmente en hebreo, en arameo, en griego, no es que Dios hable hebreo, arameo, griego, o que sea esa la lengua celestial en la que se comunican los ángeles. Tampoco es inglés, como algunos probablemente creyeron en alguna época, ni tampoco la lengua de Cervantes, como nos gustaría a nosotros.
Está claro que Dios tampoco es de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Pero de una muy parecida seguramente, pero... La palabra de Dios entonces solo puede llegar al ser humano a través de mediaciones. Por eso la Biblia está llena de expresiones hebreas que a veces uno ni entiende. Dichos populares del siglo VIII antes de Cristo, que ¿qué va a entender uno hoy día? Apenas entiende los dichos, los que venimos del sur apenas entendemos los dichos de Santiago. Y los de Santiago apenas entienden los dichos del sur. ¿Qué vamos a entender dichos y expresiones del siglo VIII antes de Cristo, del siglo VII antes de Cristo, incluso del siglo I después de Cristo? Por eso la tarea de estudiar la palabra no es simple. Pero Dios usa, mediaciones. Para expresar santidad, en el siglo VIII hablaba de una forma de vestir, en el siglo VII de otra, en el siglo I después de Cristo de otra, y así sucesivamente. Para hablar de santidad hablaba de ciertos peinados, de ciertas prohibiciones. Todas cosas que nosotros hemos entendido van cambiando con las décadas y con el tiempo, porque han sido mediaciones de la palabra y no la palabra de Dios misma. Bien, si yo pudiera preguntar, y no lo voy a hacer, pero si pudiéramos acá preguntarle a los que llevan 20 años en la iglesia, o menos de 20, o hasta 20, ¿qué tipo de conducta, qué tipo de mediación, qué tipo de filosofía se usó para explicarles la fe hace 20 años? Y después preguntáramos a los que llegaron la semana pasada, ¿qué tipo de mediación se utilizó para explicar la fe? Probablemente ya en 20 años encontraríamos diferencias. Ser santo en la época en que yo crecí en el sur, en una metrópoli del sur cuyo nombre no voy a mencionar, implicaba casi no mirar fútbol. Ir al cine era un pecado del que terminábamos todos arrepentidos después de ir, porque íbamos igual. Algunos se ríen porque compartieron la experiencia, seguro. 30 y tantos años después, ni siquiera son tema en los púlpitos de la misma iglesia donde yo crecí. Ni siquiera se habla de esas cosas. Cuando la iglesia en el siglo II y III y IV, la iglesia antigua, tiene que explicar cómo es esto de que Jesús sea Dios, el Espíritu sea Dios y el Padre sea Dios, encuentra en la filosofía de la época una palabra que le sirve mucho: Trinidad. La usamos de ahí para adelante. Y fue un préstamo de la filosofía griega. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia siempre, en todas las épocas y en todos los tiempos, ha usado préstamos de toda la filosofía, de la economía, de la sociología, de la cosmovisión de las épocas en las que vivimos, para explicar una palabra de Dios que no es de origen humano. Por tanto, la única manera en que el ser humano entienda esta palabra es que la iglesia use mediaciones para darla a conocer. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice: miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y sutilezas huecas basadas en tradiciones de los hombres? Si también en la época de Pablo se usaba la filosofía griega y de la época para explicar lo inexplicable de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Y esto no es tan complicado ahora, lo que viene. Lo que quiere decir es que
cuando la mediación se convierte en un fin en sí mismo, entonces esa mediación pasa a ser una sutileza basada en tradición humana. Los fariseos experimentaron la dura corrección de Jesús por esto mismo. Los fariseos utilizaron la filosofía y el pensamiento de su tiempo para explicar la palabra de Dios. Originalmente los fariseos eran personas profundamente preocupadas de que la palabra de Dios se anunciara. El problema de los fariseos es que después de 500 años trabajando en eso, no se dieron cuenta de que la palabra de Dios no podía ser anclada a la mediación que habían usado 500 años antes. Y entonces lo que en la época de Jesús predicaba ya se había convertido en una tradición humana que había apresado la palabra de Dios. Miren que nadie los engañe, haciéndoles creer que la fe que tienen es la palabra de Dios que cae del cielo, cuando en realidad pudiera ser una tradición humana, que fue la mediación adecuada hace 1000 años, pero que hoy día no comunica ningún mensaje de la palabra del Señor. Este es el punto, hermanos, donde ser un seguidor de Jesucristo se pone complicado. Todo el mundo puede entender que ser un seguidor de Cristo es, no robar, no matar, no andar haciendo fraudes por ahí, no hacer cosas que la sociedad también reprueba. Eso lo entiende todo el mundo. Lo que no nos gusta es tener que todos los días estar revisando si mi comprensión de la fe de Jesucristo es una palabra de Dios para mí hoy, o es en realidad un rito antiguo que alguien me enseñó, una tradición antigua. Porque son estas las que se convierten en filosofías y sutilezas huecas cuando dejan de tener un uso, cuando dejan de servir a su propósito, que es comunicar la palabra del Señor. Cuando usamos una forma para orar, pero esa forma para orar es de hace 2000 años atrás, y en realidad tengo el corazón y la mente en otra cosa, porque basta repetir esta fórmula. ¿Estoy orando o estoy usando una tradición humana, una sutileza hueca, creyendo que mi oración sale del techo? Cuando no me pongo a pensar cada día si esta manera de hablar con Dios es genuina y nace de mi corazón, y sencillamente repito una oración antigua, ¿no estaremos en realidad adoptando como tradición humana un ritual que hace 2000 años fue muy importante, pero que hoy ya está vacío de sentido, y por tanto uno dice oro y oro, leo y leo, asisto y asisto cada domingo y salgo igual de vacío? ¿No será que mucho de nuestra fe actual en realidad no es un encuentro personal con la palabra, sino la aceptación de una sutileza hueca que se ha convertido en tradición humana, y nuestra fe no está basada en Cristo que vive hoy y para siempre? Esta es la dimensión
dinámica de la fe en Jesucristo. Uy, qué buena idea. No debieron darme agua, ahora voy a seguir predicando, es como que partí de nuevo. La propuesta entonces es tomar en serio estas dos dimensiones de la santificación. Primero, la santificación es un andar. No es una experiencia estática, mística. También puede ser, pero no es una cosa así extrasensorial nomás. No, el desarrollo de la fe cristiana, el proceso de caminar hacia Jesucristo, es un caminar derechamente. Los canutos de los que nos reímos tienen razón. Hay que caminar en la fe, transitar, arraigados, raíces profundas, sobreedificados con una conducta visible, que es un edificio imponente, porque tiene raíces muy hondas. Pero es un caminar que tiene un discernimiento activo de lo que estamos recibiendo, de cómo hoy expresamos la fe, de cómo hoy nos corregimos para vivir en santidad. Y eso requiere una participación activa de todos los que decimos ser seguidores de Jesucristo. Y acá viene la invitación práctica. Por eso se requiere estudiar la palabra de Dios de manera constante. Y estudiar la palabra de Dios no es lo mismo que leer la Biblia todos los días. Estudiar la palabra de Dios es meterse en sus profundidades. Y muchas veces para meterse en sus profundidades, junto con la Biblia, tienes que tener un diccionario, tienes que tener un diario, tienes que tener un comentario. Y si tú lo quieres hacer con mayor profundidad, junto con tu Biblia, tu diccionario, tu diario y tus comentarios, tienes que tener a tus hermanos, porque la Biblia se estudia en comunidad. La única forma en que mi interpretación de la Biblia se corrija o se enriquezca es que junto a mí haya otro que diga, mira, yo no lo veo como tú lo estás viendo. ¿Por qué una persona que lleva 20 años en la iglesia, también puedo decir 30 o 40, ¿no?, enseña hoy como si no hubieran pasado 40 años? Usa estructuras, figuras, mediaciones que 40 años atrás tenían mucho sentido. ¿No será que porque en 40 años jamás se ha expuesto a la palabra? ¿En 20 años? ¿En 10 años? ¿O en 5 años? Como que nada hubiera cambiado. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, pero nuestra interpretación de la palabra de Dios requiere permanente revisión. Todos quienes están acá son bienvenidos a esta iglesia. Todos y todas, los que nos ven por internet también. Y es bueno que siempre sepan que este será un lugar donde nos vamos a encontrar con la palabra de Dios y vamos a meternos a bucear en la palabra de Dios. Por eso no hay excusa para no estudiar. Por eso no hay excusa para adoptar como conducta una mediación que hoy ya no nos dice nada sobre Jesucristo. Por eso no hay excusa para no crecer. No hay excusa para no caminar.
para quedarse estancado, pero requiere estudio profundo de la palabra de Dios. Estudio, conversación, ser criticado, criticar en el buen sentido. Porque si no pasa esto, lo que vamos a tener no es una fe fundada en Cristo, va a ser una fe fundada en el medio que usaron cuando yo me convertí 40 años atrás. Y ese medio fue bueno en esa época. Mis profesores de escuela dominical dieron lo que tenían para enderezarme. Algo funcionó, no mucho. Pero ese medio no puede convertirse en un fin en sí mismo. Esos ejemplos que eran útiles en esa época y en esa zona, esas advertencias que eran útiles en esa época y en esa zona, ya no son útiles en Santiago. Por tanto, si hoy no me expusiera a la enseñanza de la palabra de Dios entre mis hermanos, mis consiervos, estaría yo no fundando mi fe en la palabra, sino en huecas sutilezas que se han convertido en tradiciones humanas y no en Jesucristo. En 20 años, ¿cuántos cursos de academia bíblica has tomado? ¿Cuánto te expones a una reflexión profunda en la palabra de Dios? Es verdad, queremos hacer esto cada domingo, pero no es suficiente. El género sermón no les permite a ustedes interrogarme, que es lo que sí hacemos en la academia, lo que sí se hace en la escuela dominical. Tarea de todos nosotros, hermanos, cimentar nuestra fe en Jesucristo, pero para estar seguro de eso hay que estudiar la palabra del Señor con profundidad. ¿Por qué es tan importante esto? Y con esto ya vamos terminando. Porque la verdad de Dios, como bien lo dice la Biblia, nos hace libres. La verdad de Dios nos hace libres. Pero la enseñanza falsa nos hace esclavos. ¿Cuántos de los presentes, no es una pregunta para responder, solo para respondérsela a usted mismo, cuántos de los presentes hemos vivido formas de cristianismo que en realidad nos esclavizan en lugar de hacernos libres? Que en lugar de salir con la esperanza de que con la ayuda del Señor mañana puedo ser diferente y mi vida y familia puede ser transformada, salgo con la idea de que ya no hay nada que hacer, esto está todo perdido y no hay posibilidades para mí. Bueno, eso pasa cuando en lugar de cimentar la vida en la palabra del Señor, se cimenta la vida y el desarrollo cristiano en huecas sutilezas que son tradiciones humanas, filosofías útiles en su tiempo, inútiles y esclavizadoras hoy día. ¿Cuántas personas, cuando uno mira televisión cristiana, cuántas personas en iglesias cristianas viven formas de esclavitud emocional y psicológica que ni siquiera se viven en el mundo? Porque se usa como enseñanza de la palabra de Dios tradiciones y filosofías que pudieron ser útiles hace 500 años, pero que no permiten comunicar la palabra de Dios en nuestros tiempos. Es como que nos predicaran en un idioma que no entendemos. Esto, lamentablemente, no se soluciona con emoción. No se soluciona con desbordes psicológicos. Por mucho que digamos que eso es la presencia de Dios o el milagro, eso se soluciona, como bien lo dice Pablo,
mirando, aplicando toda la capacidad que el Señor nos dio para evaluar si lo que hoy percibo de la palabra de Dios lo percibo por un estudio profundo o lo percibo porque se me comunica una filosofía hueca que se ha convertido, después de años de irreflexión, en una tradición humana. Así es que esto requiere esfuerzo. No todos pueden asistir a una academia bíblica en la forma en que la tenemos en la iglesia, y por eso tareas de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, es buscar mecanismos para proveer espacios de enseñanza, para que no haya un solo hermano que asista a nuestra iglesia que no tenga las herramientas para discernir si lo que escucha es una canción que ya no dice nada, una tradición, un rito vacío de significado, o lo que escucha es la palabra de Dios para los tiempos presentes. No queremos que uno solo se quede sin herramientas, pero adquirir las herramientas no es tarea fácil. Cada uno de nosotros, todos los que están acá, no solo los que son profesores de la Academia Bíblica que están aquí sentados, o los que han sido antiguos en la iglesia. Si uno es antiguo en la iglesia, con mayor razón debiera preguntarse si lo que hoy enseño es una palabra de Dios para hoy o era la palabra de Dios para hace 500 años. Y de nuevo insisto, la palabra de Dios no cambia, pero nuestra interpretación de esa palabra, nuestra comunicación de esa palabra, cambia todos los días. Y si no cambia, esa interpretación o esa comunicación significa que estamos diciéndole a los chilenos del siglo XXI y a todos los extranjeros del siglo XXI que tengan una vida acorde al judaísmo del siglo I después de Cristo. Y eso no es la palabra de Dios. Ese es el peor de los fundamentalismos, que vemos que es muy... Hoy día, digamos, vemos en televisión que es la forma de fundamentalismo de algunos grupos islámicos en Medio Oriente, que el ciudadano del siglo XXI se viste y se comporte como comienzos de la Edad Media. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Dice algo al chileno y extranjero del siglo XXI. Dice algo al ser humano de todos los tiempos. Bueno, pero ser un discípulo de Jesucristo, entonces, es tener esta conducta activa, esta visión de seguimiento activo, discernimiento activo de esta palabra de Dios. Así es que quiero animarlos, no desanimarlos, alentarlos, poner esta necesidad en sus corazones. Tengo que estudiar. Lo último que sé del Evangelio me lo enseñaron hace 20 años. Lo último que me desafió como palabra de Dios, me desafió hace 30 años. Lo último que me remeció los cimientos de la fe, me remeció hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años. No, cada semana, cada día debiera yo encontrar en la palabra de Dios el estremecimiento para el nuevo tiempo. Quiero animarlos a ser los cristianos de hoy, críticos, agudos, nuestra queja tiene que ser no porque los pastores nos hacen estudiar, al revés, pastores se están quedando dormidos, ya no nos piden estudiar. Esa debiera ser la crítica aguda de la iglesia. Más espacios de estudio. Oye, tienen solo la Academia Bíblica, necesitamos más días. Ya veremos cómo el Señor nos da la fuerza y las herramientas para crear nuevos espacios, pero que ninguno de nuestros hermanos tenga que vivir esclavizado en su familia
porque conoce un evangelio que usó una filosofía útil hace décadas, pero que hoy es una camisa de fuerza para desarrollar la fe. Que Dios nos dé la inteligencia. Él puede dotarnos de su sabiduría. Ya somos inteligentes, pero Él puede potenciar esas capacidades. Y las que no tenemos, Él puede dárnoslas con el fin de vivir una fe y un discipulado sólido, profundo, agudo. Bien, vamos a quedar hasta acá. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude en esto. La posibilidad de ser engañados, hermanos, y esclavizados está ahí a la vuelta de la esquina. Pero nuestro Dios es un Dios de libertad, porque la verdad nos hace libres. Pero descubrir esa verdad requiere un cierto esfuerzo, cierto compromiso. Ánimo. Si llevas 20 años, qué bueno, hace 20 años una palabra de Dios que hacía sentido tocó tu vida. Pero la palabra de Dios no murió hace 20 años. Sigue y tiene que hacerte sentido hoy a estudiar. Si llegaste hace 10 años, hace 5 años, o llegaste hace una semana, muy bienvenido. Súmate, porque la palabra del Señor tiene que ser viva, tiene que estar siempre vigente y siempre presente en nuestra reflexión. Súmate, estudia la palabra, no te quedes, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Eso nos esclaviza. El rito esclaviza. La palabra de Dios da vida. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá. Gracias por permitirnos compartir con tanta libertad, como se ha dicho al comienzo, tu palabra. Señor, queremos escudriñar las Sagradas Escrituras. No tenemos las herramientas, muchas veces. Queremos escudriñar la Sagrada Escritura y encontrarnos con la palabra viva que tú has prometido. Vemos esclavitud en mucho del cristianismo presente, así como hay esclavitud en otras religiones, y que por años nosotros pensábamos que nuestra fe daba libertad. Hoy día vemos que muchas expresiones evangélicas proveen esclavitud. No queremos ser, Señor, de quienes predican para esclavizar. Entonces queremos, Señor, pedir que tú nos des lo que necesitamos para desarrollar espacios de reflexión profunda. Enciende en nosotros el deseo de reencontrarnos. Si hay alguien acá, Señor, que está desmotivado, desanimado, que está desencantado con la fe, permite que cada uno se reencuentre, pero con el Cristo que vive para siempre, no con la doctrina muerta, no con la tradición muerta, no con la reflexión que esclaviza o con la filosofía hueca, sutil, que sin embargo se ha convertido en tradición humana y rudimento de este mundo. Con la palabra viva en nuestro estudio diario, Señor. Ayúdanos a adquirir esas herramientas, pero ayúdanos como iglesia a proveer el espacio de educación de manera adecuada. Tú sabes, Padre Celestial, en qué fallamos. Entonces, hoy día, amado Señor, que tú nos conoces a todos los que estamos aquí y conoces lo profundo de nuestro corazón. Despiértanos a los nuevos tiempos. Despiértanos a la necesidad profunda que tenemos de conocerte, de reconocerte actuando en estos tiempos. Tantas veces que nos pasa
como a los discípulos, que cuando apareces en lugares donde no has estado o donde no creíamos que podías estar, no te reconocemos. ¿Cuántas veces nos pasa eso, Señor? Y entonces queremos por eso ser despertados por tu Espíritu. Y los lazos, las cadenas demoníacas que surgen producto de la ignorancia, que surgen producto del adormecimiento, que sean rotas, Señor. Te damos gloria y honra y te rogamos este despertar, este amor profundo por el estudio de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Tengamos una semana llena de bendiciones del Señor. Amén. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.